No, vamos a hablar de vacunas, Carolina, ¿te parece? Dale, presentamos Pablo, al doctor Pablo Beji, director científico de la Fundación Vacunar, es médico infectólogo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, y también está Ezequiel Boetti, que es periodista y además es voluntario de la experimentación. Hola, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno. ¿Caro? Bueno, primero que nada, Pablo, contame un poquito cómo va a ser la experiencia que va a atravesar, bueno, entre otras personas, Ezequiel. Perdón, no entendí bien la pregunta, si me la puedes repetir. No, ¿cómo va a ser la experiencia que va a atravesar, entre otras personas, o sea, todos los voluntarios, entre otras personas, Ezequiel? Bueno, los estudios clínicos de vacunas son similares en general en la mayoría de los casos, y lo que se le pide a la persona es que ingrese al estudio. Lo primero siempre en un estudio es firmar un consentimiento informado donde se le explica detalladamente a esa persona en qué consiste el estudio, cuántas visitas va a tener que hacer, es decir, todo lo concerniente al estudio. Antes de empezar, la persona tiene que conocerlo bien al detalle, y recién después de eso, recién después de aceptar y firmar, la persona ingresa al estudio, donde seguramente se les hace un examen físico, se les toma una muestra de sangre, en algunos estudios se les hace también un hisopado, y a partir de ahí se le aplica la vacuna o el placebo, la vacuna o el control, digamos. Lo que se está viendo en estas etapas o en esta fase que se llama 3 es tratar de comparar un grupo vacunado versus un grupo no vacunado, sin que el paciente, sin que la persona sepa si está vacunado. Ni siquiera los médicos y el personal del estudio sabe si esa persona recibe la vacuna o no, para ver después en la vida habitual si ese grupo vacunado tiene menos frecuencia del COVID con respecto al no vacunado. Y esto es lo que nos va a dar la eficacia de la vacuna, y estos estudios son los que permiten la aprobación de las entidades regulatorias para que después esas vacunas pasen a ser utilizadas en los distintos países, ¿no? A ver, doctor, la vacuna que es la vacuna china, ¿no? La vacuna inactivada china, ¿se parece más a la del laboratorio alemán o a la del laboratorio de Oxford? Es una pregunta importante. No todas las vacunas son iguales, hay distintas tecnologías de desarrollo. La vacuna que se está probando actualmente en nuestro país, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech, es una vacuna que contiene ARN mensajero, que es parte de los ácidos nucleicos del genoma del virus, que permite al organismo, una vez inyectada, producir una parte del virus del COVID que es hacia la cual el organismo genera defensas. Después, la vacuna de Oxford tiene otra metodología distinta, que toman un virus, que es un adenovirus de chimpancés en este caso, que lo hacen que no se replique, es decir, es un virus que no es capaz de infectar a la persona, pero que contiene parte de la estructura del virus del COVID, que es la parte externa de esa coronita que ustedes ven, que es la que se inyecta al organismo y genera las defensas. Y por último, la vacuna china tiene otra tecnología distinta, que es una tecnología mucho más tradicional, que es tomar al virus entero, inactivarlo, digamos, matarlo completamente en forma que el virus no está vivo, y ese virus es el que se inyecta y es el que genera las defensas. Esto es una metodología que se ha usado y se sigue usando, por ejemplo, con la vacuna de hepatitis A, o sea que es una tecnología a la cual estamos más familiarizados. Pero son todas vacunas dirigidas a lo mismo, pero con distintas formas de desarrollo. Ahora, ¿cuánto tiempo dura este estudio? Porque recién hablábamos con alguien que nos decía que era aproximadamente 2 años la duración de la experiencia. Correcto, la mayoría de estos estudios tienen un periodo que se llama de reclutamiento, donde se trata de incorporar rápidamente a las personas que van a participar del estudio, generalmente en un periodo de 2 meses, pero después el seguimiento es a largo plazo, generalmente 1 o 2 años, porque se quiere ver a largo plazo el efecto de la vacuna, cuánto tiempo protege, ver si hace falta dosis posteriores, en fin, hay muchos detalles que se tienen que ver a largo plazo, pero el periodo en cual se enrolan las personas en el estudio es un periodo más limitado de 2 meses aproximadamente, pero el seguimiento habitualmente es ese periodo de 2 años. A ver, está Ezequiel también. Sí. Vamos a preguntarle a Ezequiel, porque vos ya recibiste una vacuna, ¿no? O la primera dosis, ¿es así? ¿La vacuna china recibiste? No, esa todavía no empezó a aprobarse. La de Oxford, la de Oxford, ok. No, la de Pfizer y BioNTech, que es la que se está realizando la de Pfizer. en el hospital militar. Ah, vos recibiste la del hospital militar, con la Fundación exacto. Infant,
¿Es correcto? Exactamente. Bien. Exactamente. Y contanos, ¿sentiste algo? No, ¿Alguna en reacción? principio contar que bueno, el proceso fue tal cual lo describió el doctor recién, ¿no? Esa primera visita es la más larga de todas las que hacemos los voluntarios al hospital. Y agregaría, bueno, que en el caso de las mujeres también se les controla, se les hace un test de embarazo para controlar que no estén embarazadas, porque bueno, uno de los requisitos excluyentes es justamente a las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia. En cuanto a sentir algo, particularmente yo no sentí nada, simplemente digo, fue como lo más normal de siempre, lo cual tampoco es síntoma de nada, ¿no? Porque digo, bueno, Claro. se dan muchos casos que si bien no sé si soy placebo o vacuna, y no lo sabré en teoría, como bien decía el doctor, hasta dentro de 2 años, sí es cierto que algunas personas pueden asimilar la vacuna sin ningún tipo de síntoma adverso y otros sí les genera ciertos malestares, que en el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, no son malestares muy distintos a los que genera cualquier posvacuna, por así llamarlo, ¿no? Puede doler un poco la cabeza, algo de fiebre, un poco de dolor de cuerpo durante un par de días y por fuera de eso todo normal. Ahora, Pablo, si yo lo que no me queda muy claro, si el proceso de pruebas dura 2 años, entonces eso implicaría que la vacuna no debería estar lista hasta dentro de 2 años, o se va a empezar a vacunar a personas antes de que termine el proceso de pruebas. No, con los primeros resultados, es decir, con este periodo inicial de enrolamiento de las personas, se tienen los resultados iniciales, donde se empieza a ver la eficacia de la vacuna. Pero el control de las personas que han sido vacunados es a largo plazo, porque como dije antes, también hay que ver si a lo mejor las defensas no van bajando a lo largo de ese plazo de seguimiento y tal vez sea necesario en el futuro dar una dosis de refuerzo más adelante. Es decir, que todo eso se vigila, pero con los primeros resultados de eficacia uno ya puede tener una idea bastante certera de si la vacuna, digamos, funciona, como uno diría, en cuanto a la protección contra el COVID. No es solo proteger, no tener la infección, sino tal vez los resultados sean que las personas vacunadas tengan un COVID más leve, no hagan complicaciones. En fin, hay distintos, lo que se llama puntos finales o endpoint, que se fijan en los protocolos de estudio. Una Pero ¿y cómo mención con sabemos respecto a lo si de... no tiene un efecto adverso a, no sé, a 2 años? O ese tipo de información no se va a poder tener hasta el momento de finalizado. Bueno, una vez que una vacuna se autoriza y se aprueba, además de lo que se siga vigilando en los protocolos, cuando se empieza a utilizar una vacuna, hay un sistema de vigilancia de eventos adversos que en nuestros países se llaman ESAVIS, que en todo el mundo están implementados, que vigilan la seguridad de las vacunas, sobre todo de las vacunas nuevas, cuando se empiezan a aplicar masivamente. Este sistema de vigilancia va a ser seguramente reforzado a partir de la introducción de esta vacuna. Más allá de lo que se vigila en el protocolo, que se vigila muy estrictamente, también se van a vigilar en la medida que las vacunas empiecen a utilizarse en forma masiva, porque como vos decís, pueden aparecer eventos adversos más raros que no se puedan detectar en los estudios y que requiere un número muy alto de personas que aplique la vacuna. Todo eso va a ser vigilado porque la seguridad es una de las cualidades primordiales que tenemos que tener con las vacunas. Un comentario con respecto a lo de Oxford. La de Oxford no se está probando en nuestro país, la de Oxford sí se va a desarrollar en parte en nuestro país, pero los lugares donde se está probando esta vacuna es en Brasil, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Sudáfrica. Así que pruebas de vacunas hay en todo el mundo, en distintos países. Depende un poco muchas veces de la epidemiología de los países o de dónde se empezó a tomar contacto con los centros de investigación. Hay distintas variables que influyen en eso. Álvaro. Y Ezequiel, ¿vos estás con algún tipo de control? No sé cómo son tus días posteriores, cómo viene siendo tu rutina. Sí, en principio me gustaría agregar a lo que dijo el doctor que incluso los propios procesos del estudio son muy dinámicos, porque en el caso de esta vacuna de Pfizer y BioNTech, si bien la fase 3 aquí arrancó hace algunas semanas, ya viene de una fase 3 en otros países, con lo cual a medida que van recibiendo algunos datos, algunos estudios, van también ajustando los tiempos también de esta experiencia. Particularmente a mí al principio me habían dicho que esa segunda dosis podía ser 2 meses o 3 semanas después, y bueno, eso se fue ajustando con el correr de las semanas a medida que recibieron pruebas de otros países que se dieron cuenta que la diferencia no era tan grande como para
unificar ese periodo y se terminó unificando en 3 semanas. Respecto a los cuidados posteriores, en mi caso tuve que hacer tuve que llenar un formulario online durante la primera semana, básicamente con todas preguntas relacionadas con las reacciones del cuerpo a la vacuna, esto que mencionábamos recién, si había tenido algo de tos, algo de febrícula, dolor articular y demás. Y después de allí en adelante hay un segundo formulario que se completa de manera semanal hasta los 2 años, que son los que requiere este seguimiento. Pablo, perdón, Caro, me gustaría dale. preguntarle al doctor, ¿cuál ve más adelantada para aplicar a la gente aquí en Argentina? Por lo menos arrancar con el personal esencial, que es el personal médico, las enfermeras, gente que está habitualmente por la calle por distintas actividades. ¿A cuál ve más adelantada de todas? Bueno, es un poco difícil de decir, pero en base a lo que se conversó y se dijo hace pocos días con respecto al convenio que va a tener el gobierno con la vacuna de Oxford, es probable que esa sea una de las vacunas que inicialmente tengamos. Pero tenemos que saber que todas estas vacunas todavía están en fase 3, todavía no están aprobadas, es decir que tenemos que tener el paso de aprobación después de los primeros datos de fase 3 para que esas vacunas estén disponibles. Hoy, debido al gran impacto que provoca la pandemia, lo que se ha hecho, a diferencia de años anteriores y en el desarrollo de otras vacunas, es que paralelamente a estas fases finales de investigación se va montando el sistema de producción de las vacunas para tenerlas listas apenas estén aprobadas. Pero no nos olvidemos que tenemos que tener la aprobación de fase 3 para poder producirlas. Pero probablemente, por lo que se dijo, es muy probable que la de Oxford sea una de las vacunas que esté disponible. No va a ser la única, ni va a ser la única que alcance para vacunar a toda la población si uno quisiera vacunar a toda la población. Pero indudablemente los grupos prioritarios van a ser los grupos de mayor exposición, como los trabajadores de salud, y los grupos de mayor riesgo de complicaciones, como los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas. Ahora, doctor, bueno, usted algo está adelantando de eso. ¿Ya hay un protocolo respecto de cómo se va a proceder la vacunación? Me refiero, seguramente hay gente que va a estar desesperadamente esperando la vacuna y queriendo vacunarse. Y probablemente haya muchas otras personas que no deseen colocarse la vacuna. ¿Eso va a ser algo opcional? ¿Cómo se está pensando? Bueno, va a ser posiblemente muy parecido a lo que ocurra con la vacuna antigripal. Los grupos de riesgo son muy parecidos, sacando los niños que en la vacuna antigripal son prioritarios. Acá, como la incidencia en niños es menor, los grupos prioritarios van a ser los trabajadores de la salud, también los trabajadores esenciales que tienen alta exposición al público y, como decíamos antes, las personas de riesgo. Tanto a nivel de la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana, como el Ministerio de Salud de la Nación, ya se está trabajando en ir armando los grupos prioritarios de vacunación, porque, como dije antes, seguramente cuando tengamos una vacuna disponible vamos a tener que dirigirla a esos grupos en forma inicial para después, en la medida que uno disponga de más vacunas, ir extendiendo la vacunación a los demás grupos. Pero nunca, perdóname que no me quedó clara la última parte, pero en ningún caso obligatoria. No, a ver, la vacuna antigripal, ustedes saben que está dentro del calendario. Cuando una vacuna está dentro del calendario es gratuita o obligatoria, pero hoy hay gente que no se vacuna contra la gripe. Es decir, que es muy difícil a veces de hacer algo que de nombre existe como obligatorio, pero es realmente a veces difícil que las personas cumplan. Creo que en esta situación pandémica va a ser muy importante tomar conciencia de la necesidad de vacunarse, porque va a ser algo que va a ayudar a contener el avance del virus y a que todos podamos retomar una vida relativamente normal, ¿no? Yo creo que ha sido Pero aquellas personas, perdón, Marian, esto último, aquellas personas que ya transcurrieron la enfermedad y que ya están bien, no necesariamente tendrían que vacunarse. Bueno, eso hay que verlo. La inmunidad a largo plazo que deja la enfermedad todavía no está clara, así que por ahora sabemos que en general una persona que tuvo la enfermedad hasta 3 meses de protección tiene, pero como esto es tan nuevo, tenemos que seguir viendo. Así que todavía eso no está claro, que alguien haya tenido la enfermedad no se tenga que vacunar. Bueno, yo creo que nos ha condicionado tanto la vida de todos los seres humanos esto de la pandemia del COVID-19, que me parece que ni bien esté la vacuna, muchísima gente va a optar por eso, ¿no? La verdad que es mi opinión.
no quiere decir que sea la opinión de todos, Perfecto, no, obvio. pero ha cambiado la vida de tantos, ¿no? En lo que respecta a las relaciones humanas, a los trabajos, a las posibilidades profesionales y demás, que me parece que la gente va a ir a vacunarse, o la gente va a querer despojar esto, como en su momento fue en la década del 50 la polio, que después la polio fue una enfermedad que prácticamente está extinguida, pero en ese momento todo el mundo se vacunó contra la polio, ¿no? Con otras secuelas y con otra historia, ¿no? Pero me parece que hay que hacer una analogía también con las pestes que hemos tenido en la República Argentina y en el mundo. Gracias, doctor. Un gran abrazo. Gracias también a Ezequiel. No, Ezequiel se queda un ratito. Pará. ¿Se queda? Se queda un ratito. Se queda. Gracias, Pablo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Pablo. Bueno, Ezequiel, a ver, la duda es, ¿te pusieron la vacuna o te pusieron el placebo? ¿No sabés? Es la gran duda de todos. Es la gran duda de todos. Honestamente, eso no lo sé y no lo voy a saber en los papeles, en teoría, hasta dentro de 2 años. Obviamente, en relación a la pregunta que hacían antes de si cuál va a ser una vacuna que llegue primero y demás, y si efectivamente se cumple lo que decía el doctor, que todo indica que sería la de Oxford, bueno, probablemente en ese caso, ahí lo que ocurra con quienes estemos en este proceso de la vacuna de Pfizer es que nos digan, se rompa ese ciego que le llaman ellos, que es no saber si uno es placebo o vacuna, y les digan a los que son placebos, bueno, son placebos para que procuren vacunarse ante una vacuna que ya es oficial, ¿no? De todas maneras, el hecho de no tener síntomas no implica que uno sea necesariamente placebo, con lo cual, en este caso, un juego de palabras es como, bueno, tener síntomas es un buen síntoma, pero no tener síntomas no es síntoma de nada, con lo cual simplemente se trata de esperar y bueno, y también cruzar un poco los dedos esperando de que tener la vacuna y no el placebo, pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Ya nos irás contando cómo te va. Gracias, Bueno, muy bien. Gracias, Ezequiel, allí uno de los voluntarios por el tema de la vacuna de Pfizer allí en el Hospital Militar. Bueno, vamos a abrir la